La forma de partir es entendiendo bien los sistemas productivos. Todos los países tienen sistemas productivos que de algún modo se especializan, ¿cierto? Nosotros conocemos a Argentina como gran productor agrícola y pecuario. Chile lo reconocemos como un país minero, forestal y pesquero, y también acuicultor. De acuerdo a las especialidades que tienen los países en producir productos y servicios, la primera mirada es, ok, ¿cómo nos definimos? En este caso, en mi caso, y también hablando desde la región del Biobío, nuestra región es una región de aptitud forestal, principalmente. O sea, su principal actividad económica es la actividad forestal. Por tanto, ¿a qué se dedican los forestales? Los forestales básicamente es el aprovechamiento del recurso forestal, que son árboles para obtener un bien preciado que es la madera. En segundo lugar, la pulpa, que permite la obtención del papel. Ahora, bajo un modelo de economía tradicional, eso permite, ¿cierto?, la generación de empleo. Por cierto, la industria forestal es muy importante en ese sentido, porque ha permitido el desarrollo de muchas comunidades, muchas ciudades en nuestra región. Sin embargo, el modelo tradicional, no bioeconómico, digamos, no desde la mirada de la sustentabilidad, se haría insostenible el modelo actual. Y es por eso de que, en particular, la industria forestal ha hecho hartos esfuerzos en transformarse bajo el modelo bioeconómico. Y es así que empiezan a analizar, ok, ¿dónde podemos nosotros reducir el impacto ambiental? Un impacto que es muy relevante y en lo que yo estoy trabajando en estos momentos y de la mano con la industria forestal son en los residuos forestales. Uno de los residuos más importantes que hay es la corteza de pino. Eh, Estamos hablando de 40.000 millones de toneladas de corteza de pino al año en el mundo. Eso es una cantidad brutal. Y el impacto que tiene esa corteza de pino va desde los cambios en la química del suelo, desde el impacto en la edafofauna, que son los escarabajos, la fauna que vive en el suelo, fenómenos de alelopatía, vale decir que no crecen más plantas. Eh, y yo diría que uno de los factores más complicados es el aumento del riesgo de incendio. Entonces, sumando todos esos factores, considera ahora la corteza de pino un residuo de baja valorización. ¿Mm? En estos momentos lo que se hace, los aserraderos o las plantaciones forestales o las faenas forestales que están cercanas a plantas de celulosa, esa corteza la entregan a la celulosa y se quema para energía que permite, digamos, el funcionamiento de sistemas internos en la planta de celulosa. Pero otra parte va al uso por ejemplo, de sustratos para jardinería, el famoso mulch, que es una especie para decoración de jardines. Pero si nosotros ponemos en términos de números, eso no supera un 3% de la masa de la corteza que tenemos a disposición. El aprovechamiento es muy, muy bajo. Y el impacto ambiental negativo es muy, muy alto. Entonces ahí es donde, para pasar a un modelo de bioeconomía, tendríamos que hacernos cargo de esa corteza y meter mucha ciencia. En estos momentos, yo y mi equipo de investigación estamos trabajando en un proyecto FONDEF, que es un proyecto de desarrollo de ciencia y tecnología, que va a permitir
la valorización de las ceras que se obtienen de la corteza de pino para la producción de un recubrimiento anticorrosivo, porque ahí tenemos otro problema. En los sectores industriales, la corrosión es un tema muy grave. Y más aún cuando tenemos cambio climático, oscilaciones térmicas mucho más agudas, eventos climáticos más agudos, más adversos. Por tanto, la infraestructura crítica pública, caminos, muelles, tiene que ser más resiliente y démosle más protecciones, usemos más aditivos, pintura, pero el camino de la bioeconomía exigiría que esos aditivos fueran biodegradables o que fueran de bajo impacto ambiental. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de conectar dos mundos. Por un lado, el mundo forestal, aprovechando la industria forestal y resolver problemas de los sectores productivos, de tal manera de que existe una conexión entre ambos sectores productivos y esa valorización permite lo que se denomina economía circular, que es un concepto que está dentro de bioeconomía, que implica que cualquier proceso productivo, ¿cierto? No tenga emisiones, sino que cualquier emisión sea recirculada más bien, que vuelva al sistema o que se conecte con otro sistema productivo de tal manera que la emisión sea cero. Eso por dar algunos ejemplos. Podemos profundizar. Hay casos muy interesantes. Un alumno mío está utilizando la superficie de cortezas de pino que han sido procesadas por distintos procesos, ¿ya? Diferentes de catálisis, reacciones, y que hacen de que este material sea apto para el dopaje de compuestos activos y con eso podemos desarrollar recubrimientos anti-fouling, que es otro gran problema que tienen los el mundo naval, con el incrustamiento de percebe, microorganismos, crustáceos, moluscos en los cascos de los barcos. Y que hoy en día las soluciones son altamente tóxicas. ¿Mm? Otra, solamente para cerrar y diversificar, a partir de la misma corteza, con otro estudiante que estamos desarrollando electrónica biobasada. Hoy en día, una placa madre, una tarjeta de RAM, ¿cierto? Que tiene un computador, está hecho de una placa de silicio, ¿ya? Un circuito de cobre y algunos metales que son de alto costo. Y no solamente alto costo en términos de compra, de transacción, alto costo ambiental. Las tierras raras, los lantánidos, los actínidos, son de altísimo costo ambiental. Altísimo costo ambiental. Y eso es lo que tienen todas nuestras placas madres. O sea, todos que estamos frente a un computador tenemos ahí tierras raras y nosotros estamos estamos tecleando sobre las tierras raras. Y claro, los sistemas electrónicos hoy en día requieren esos componentes para el diseño de diversos elementos eléctricos, semiconductores, capacitores, etcétera. Y nosotros estamos en el laboratorio buscando la manera de desarrollar esos mismos elementos eléctricos o elementos de electrónica, ¿cierto? Pero usando el 100% la corteza de pino, sin utilizar tierras raras, sin utilizar, digamos, este tipo de componentes. 100% biomasa. Y eso es como se logra
hacer bioeconomía. Porque imagínate, nuestra expectativa es desarrollar un nuevo sector industrial en Chile. La mayoría de los fabricantes de piezas de electrónica están todos fuera del país. Nosotros importamos prácticamente todo lo que es electrónica. Y eso obviamente genera, hay un, hay un autor clásico de la economía, Taylor, que decía, oye, cuando uno empieza a comprarle mucho al exterior, en el fondo tú estás, o sea, lo más preciado que puede tener un país para desarrollarse el empleo, se lo regalas a otro país. Eso es una locura. Por tanto, si nosotros desarrollamos ciencia y tecnología acá en nuestro país y se sustenta sobre la base del aprovechamiento de recursos naturales que son locales, y si además apuntamos a que estos recursos sean utilizados de una manera sostenible, estamos generando directamente empleo, porque alguien tiene que hacer esa pega. Y en vez de comprar circuitos, Interesante. sería harto bueno que podamos fabricarlos acá. Y ojalá exportarlos nosotros. Sí, no te quería interrumpir, Daniel, pero muy interesante la reflexión que nos entrega a través de esos ejemplos, más que solo la primera definición más teórica que nos entregaste con respecto a la bioeconomía. Pero a pesar incluso de esa bajada práctica que nos has dado con varios casos reales, y entendiendo que la bioeconomía se puede presentar como una solución al cambio climático, ¿cuál está siendo entonces el cuello de botella que impide su real despliegue masivo hoy en día? O quizás para hilar más fino, ¿dónde está el dinero que realmente podría impulsar esto? ¿Son las políticas públicas quizás suficientes para movilizar la inversión necesaria? ¿O la posta la está tomando ahí con más fuerza la academia en este caso? Lo que pasa es que un cambio de modelo económico no es fácil. Un cambio de modelo económico en cualquier país son 100 años. Eso es lo que demora el cambio de un modelo económico. Em, ¿Y estamos a tiempo va, todavía de generar ese cambio? Yo pienso que sí, porque en general hay voluntad de hacerlo. Em, hay por lo menos veo que hay compromiso de hacerlo, hay voluntad de hacerlo, y también está la urgencia de hacerlo. Ahora, no es simple, es un tejido, es complejidad social al final. Ahí me declaro un completo inexperto. Ahí tendría que ayudarnos un poquito algún sociólogo que pudiera ayudarnos a entender esa reflexión de complejidad social, porque es un cambio paradigmal, es un cambio más allá de qué producimos o qué no producimos, porque es una adaptación a nivel cultural, porque las personas desde el día a día, o sea, cuando usted prefiere un producto que tiene una menor huella de carbono, por ejemplo. Eso hace 10 años atrás era algo muy extraño. Hoy en día, cuando uno le dice a una persona, oye, huella de carbono, le resuena. Ah, eso es como algo de la contaminación. ¿Ah? Hay conceptos que se Ya, han podido ir instalando. exacto. Entonces, y eso es solamente el aspecto cultural. Eh, el aspecto político, el aspecto económico, también la infraestructura, porque para cualquier modelo económico tiene que haber infraestructura. Y esa infraestructura alguien la administra. Entonces, yo creo que vamos bien encaminados, nos falta harto y hay que tener paciencia y hay que seguir trabajando. Y dentro de
las proyecciones que se pueden hacer un poco considerando que de un tiempo a la fecha esta transición verde está comenzando en cada latitud a su ritmo? ¿Cuál podríamos destacar como la o las principales ventajas en cuanto al posicionando a Chile en el tablero global de bioeconomía? ¿Cuál podría ser nuestro caballito de batalla, nuestra punta de lanza en esta transición? Em, bueno, más respecto a los otros países, una de ellas es su biodiversidad. No se habla tanto, ¿ah? No se habla tanto. Chile tiene una biodiversidad altísima. em, y en la biodiversidad literalmente está, eh, yo diría, escondido, porque todavía tenemos harto por descubrir, el potencial de desarrollar un sinnúmero de aplicaciones para resolver un sinnúmero de problemas al mundo. Perdón. Esa, 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 esa joya que nos está esperando y que en cierta medida se ha aprovechado, en cierta medida, em, no la hemos sabido aprovechar a un 100%. Hemos sido flojos en ese sentido. De hecho, nosotros producimos plantas con gran valor. Una de ellas es el Peumus boldus molina, el boldo. Y lo que se hace en Chile es se cosecha la hoja, se pone en un saco y se envía a Europa. Y los alemanes lo que hacen es extraen los isoporfinoides, lo ponen en una cápsula y luego nos venden eso a nosotros. Eso es una locura. Eso no tiene sentido. Y así pues innumerables ejemplos. Como el Siempre se clásico habla de... ejemplo que nos dan de que exportamos los troncos y compramos los muebles hechos en China. Eso es realmente una locura. Y eso, nuevamente citando Taylor, eh, estamos exportando el empleo. Eso es una Claro. locura. Le estamos regalando a nuestros países el empleo que puede haber acá. Entonces, bueno, yo creo que eso. En minería siempre se habla del ejemplo, que se vende un cobre poco refinado, ¿cierto? Y que en otros países aprovechan. Eso desconozco si será cierto o no, pero lo he escuchado harto. Pero sí puedo decir de que la biodiversidad es ese fenómeno. Nosotros no tenemos un aprovechamiento como deberíamos de los biorecursos eh, vegetales que tenemos en cuanto a su biodiversidad. Antes de Finalmente, que... Ay, perdón, que tenemos un delay, no te quería interrumpir, Daniel, pero era antes de que Marcelo tome la palabra, que veo que tiene ahí una pregunta en la punta de la lengua. Quería reforzar ese ejemplo de la biodiversidad que estás mencionando con cómo se aborda en el caso del turismo, por ejemplo. En el caso del claro, turismo, se nos muestran que en Chile tenemos la variedad de paisajes equivalente a 5 o 6 países. Eso sí, debe ser, debe funcionar bajo una lógica similar en el caso de los recursos disponibles. por supuesto. De hecho, la biodiversidad se mide en distintas escalas. Se mide en una escala de genética, ¿ah? Que es la más dura. También se mide en escala de especies. ¿Ah? Tengo muchos tipos de especies, ¿cierto? Pero también se mide en paisajes. ¿Ah? Se mide digamos, en donde vive las comunidades, ¿me entiendes? Por ejemplo, el desierto, que tengamos selva valdiviana, que tengamos, ¿me entiendes? Que tengamos tundra, o, digamos, en la Antártica. Tenemos una biodiversidad de paisaje espectacular.
y eso alberga alta biodiversidad específica, vale decir, de las especies que viven ahí, tanto de los distintos reinos, plantas, animales, etcétera, hongos. Eh, Ahí los chinos llevan mucha ventaja. Los chinos han sabido aprovechar su biodiversidad muy bien, porque desde el punto de vista cultural han hecho un conocimiento profundo de lo que hay en su entorno. Nosotros nos hemos enceguecido en unos 2 o 3 recursos naturales y con eso, listo, salvamos la olla. Pero otros países que no le ha ido bien con eso se han dado cuenta de que el valor no está necesariamente en lo tangible, sino que también está en los intangibles. Y así hay ciertos países que han adoptado modelos más de desarrollo de servicio y quizás no le ha ido tan bien, pero bueno, los países pueden modificar, y de ahí voy a también citar otro autor que recomiendo porque aclara mucho esta cosa de los países. Hay un autor, Acemoglu, que tiene un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Muy bueno, lo recomiendo porque es una lectura muy agradable y ahí uno entiende por qué fracasan los países. Y bueno, cualquiera de estas cosas bonitas que estamos escuchando, que estamos conversando, al final pueden fracasar por algo que se llama corrupción. Eso es lo más. Eso nos destruye todo. Y eso no tiene que ver con color político. Eso tiene que ver con ética. Así que al final del día, nuestro, nuestro modelo bioeconómico, lo más importante para que se sostenga es una sociedad íntegra. Porque de ahí parte, de ahí empezamos a conversar si tiene sentido moral el cuidar que consumamos un producto con mayor huella de carbono o con menor huella de carbono. Porque está el compromiso social con mi grupo humano con el cual yo convivo y con los que van a vivir en el futuro, mis nietos y mis bisnietos, a que mi conducta tiene un efecto sobre ellos. Por tanto, tiene un elemento de integridad. Y bueno, sin integridad la bioeconomía no es posible. Pero volviendo ahora, o saliendo de la esfera de la política económica o de la economía en general, y los modelos existentes y el pan con mantequilla que estamos acostumbrados a decir exportar cobre, exportar madera y celulosa, pescado y cereza, ¿qué cosas ya están así como a la vista, producto de las investigaciones sobre estos recursos que están ahí disponibles? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Hay patentes ya? ¿Hay procedimientos industriales? ¿Hay escalamiento del laboratorio a la industria? Sí, ¿Podrían sí, ahí tenemos una deuda importante, yo diría, porque hay harta ciencia en Chile, ¿ah? Y de alto nivel. Hay una buena cantidad de patentes, ¿ah? Pero falta la etapa de la transferencia tecnológica, que es pasar de la patente, ¿cierto?, al desarrollo productivo. Ese no es un camino fácil, porque los gringos lo han explicado de una manera muy, muy, muy buena, con algo que le llaman los TRL, ¿ah? Que es el nivel de madurez tecnológica. Y de hecho estos fueron los de la NASA que inventaron esta cosa, para entender cada una de las etapas que se requiere para que algo tan novedoso, ¿cierto?, tan innovador en que se hace en un laboratorio, pueda finalmente llegar al consumo, ¿ah? A satisfacer una necesidad, es decir, estar en el mercado. Y esa distinta etapa, como decía, va desde la etapa 1 hasta la etapa 9. Ese es un camino largo,
porque normalmente al principio lo recorre un científico, TRL1, TRL2, TRL3. De ahí, del TRL3 al TRL4, ¿a qué me refiero esto? En TRL1 es cuando uno tiene la idea. TRL2 es cuando uno hace algunos experimentos en laboratorio y se da cuenta de que la idea tiene asidero. Y ahí, el TRL3 ya se están generando evidencias experimentales que dan cuenta de un principio fundamental que puede ser aplicado en una tecnología, la cual puede resolver potencialmente un problema de la sociedad. Ya a un nivel que se le denomina el TRL 4, 5, 6. En esos TRL ya está el escalamiento, que es cuando nosotros, esa tecnología que nosotros pensamos que se podía desarrollar y probamos que en el laboratorio funcionaba, tenemos que ya empezar a ver ya. En el laboratorio yo estoy en un matraz. El matraz tiene, no sé, 250 ml, 100 ml, pero eso no me sirve para una producción a gran escala. Por lo tanto, tengo que ver si es que lo mismo que hago en el matraz me va a resultar en un reactor de 100 litros o de 1000 litros en un sistema productivo que va a alimentar o que va a satisfacer a una población de 50 millones de habitantes. Ese ejercicio es complejo, porque no hay nadie experto en todo. Hay una etapa de los científicos de ciencia fundamental y ciencias tecnológicas digamos, ciencia y tecnología, que aclaran las dudas, pero después hay que escalar. Y eso es más propio de los ingenieros. Y después de escalar, hay una capa de certificaciones, porque no basta con lograr que la cosa se produzca a nivel masivo, sino que también es necesario de que eso que se produce a nivel masivo cuente con la normativa donde se va a producir, que cumpla con estándares de seguridad, de aspectos ambientales, aspectos de la manufactura, ¿cierto? Y eso es lo que se denomina la manufactura avanzada. Y eso es otro gran problema y tiene sus propias dificultades. Y ahí todavía no me ofendió nada, porque ahí pasamos de una capa, miren, pasamos de la ciencia, luego al escalamiento, luego a las certificaciones, que es más propio de las leyes y las normas, y todavía no hemos llegado al mercado. La última patita es TRL8, 9. Cuando esta tecnología ya tiene sus certificaciones, tenemos que transformar esto en un producto comercial. Y ahí el científico quizás no tiene mucho que decir, salvo que algunas recomendaciones. Ahí los expertos son del área comercial, de venta, de marketing. Ahí entrará el marketing mix y, qué sé yo, el desarrollo de la propuesta de valor, el modelo de negocio. ¿Qué lo va a vender? ¿Qué lo va a fabricar? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué me van a preferir respecto a este? ¿Cuál es el sustituto? ¿Cuál es la competencia? Etcétera, etcétera. Y eso es otra dificultad. Si todo sale bien, empezamos a desarrollar un producto vendible. O sea, tenemos un producto que se puede comercializar. Pero, ¿llegamos a tiempo? Porque en todo ese camino nos demoramos. Algunos profes se demoran 1 año por TRL. O sea, serían 9 años. ¿Llegaremos en un periodo más corto? Estamos hablando de alta tecnología, no estamos hablando de cuestiones simples. Por eso te digo que también hay que poner en contexto. Entonces, es difícil, por lo menos en Chile, hacer eso es una gran hazaña. Pero es parte de que nuestro país tiene que ir madurando un poco más en ese sentido. No olvidemos que hace pocos años, y yo lo pongo en términos de desarrollo económico, hace pocos años éramos colonia. Y hace pocos años, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hace pocos años nos industrializamos fuertemente
por la Corfo.